La expectativa alcanzó un nuevo nivel cuando las lecturas de tarot, relacionadas con Senk y Mahasine, comenzaron a circular con fuerza, despertando un interés sin precedentes y generando un auténtico revuelo en cada espacio donde se mencionaban sus nombres. Según esas interpretaciones, el destino de ambos no solo está marcado por la conexión que todos han notado en diferentes momentos, sino que además lo señalaría como una pareja destinada a llegar al matrimonio. Esta revelación sacudió a seguidores, curiosos y comentaristas que no tardaron en debatir intensamente lo que significaba que las cartas predijeran un futuro tan contundente. El magnetismo de la historia se multiplicó porque, a diferencia de simples rumores, aquí se trataba de un mensaje que parecía venir cargado de simbolismo y misticismo. La idea de que el tarot confirmara lo que muchos sospechaban encendió aún más la chispa de la especulación. Y así, lo que comenzó como una simple lectura se convirtió en el epicentro de una conversación que no conoce fronteras. Las imágenes de las cartas, difundidas de manera indirecta, comenzaron a ser analizadas una y otra vez por quienes buscaban entender los símbolos ocultos detrás de la predicción. La fuerza del mensaje residía en su claridad. Las cartas mostraban unión, compromiso y una energía amorosa que, según los entendidos, solo podía terminar en un matrimonio. La fascinación del público se hizo evidente de inmediato, con miles de comentarios que inundaban las plataformas digitales en cuestión de horas. Las opiniones se dividieron, como era de esperar, entre los que celebraban con entusiasmo la supuesta predicción y los que la miraban con escepticismo. Sin embargo, lo indiscutible era que el impacto fue masivo y que nadie permaneció indiferente ante la noticia. El poder del tarot, mezclado con el interés que generan Senk y Mahasine, resultó ser una combinación explosiva que elevó la expectación a niveles nunca antes vistos. Lo más llamativo fue que esta lectura de tarot no apareció en un contexto casual, sino en medio de un momento de gran atención mediática hacia la relación entre ambos. La idea de que el destino estuviera escrito en las cartas dio un aire de inevitabilidad que intensificó aún más la historia. En cada foro, en cada comentario, las preguntas se repetían: ¿será cierto que están destinados a casarse? ¿Hasta qué punto el tarot refleja lo que realmente pasará? Las dudas convivían con la esperanza y con la emoción de quienes llevan tiempo apoyando a la pareja. La tensión narrativa se convirtió en parte del espectáculo, alimentando aún más la curiosidad colectiva. Y mientras tanto, la lectura continuaba expandiéndose, sumando seguidores y generando aún más teorías alrededor de los símbolos. La fuerza de la predicción parecía imparable. La repercusión fue inmediata en los medios digitales, donde el tema escaló rápidamente a las primeras posiciones de conversación, confirmando que cualquier detalle relacionado con Senk y Mahasine logra despertar un interés gigantesco. Lo que más atrapaba era la manera en que los elementos simbólicos coincidían con la percepción que muchos ya tenían, que entre ambos existía una conexión difícil de ignorar. Los mensajes de apoyo y celebración se multiplicaban, llenando las publicaciones con expresiones de emoción y felicitaciones anticipadas. Cada detalle de la interpretación era compartido una y otra vez, como si se tratara de una verdad revelada que nadie quería perderse. Los escépticos, por su parte, tampoco podían apartar la mirada, pues incluso con dudas reconocían el impacto cultural del fenómeno. La lectura de tarot se transformó en algo más grande que una simple predicción, convirtiéndose en un símbolo de la narrativa romántica que rodea a los protagonistas. La intensidad del interés público mostró, una vez más, cómo las historias cargadas de misterio y emoción logran instalarse con fuerza en la opinión colectiva. El tarot, lejos de ser visto como un simple juego, se convirtió en el vehículo de una revelación que movilizó emociones y expectativas. La sensación general era que algo grande estaba en camino, y que las cartas simplemente lo habían confirmado. Lo que parecía una especulación se volvió, para muchos, una certeza que llenaba de ilusión el futuro cercano. La viralidad del tema fue tal que en pocas horas ya se hablaba de él en múltiples idiomas, alcanzando públicos que ni siquiera conocían en detalle a Senk y Mahasine. La idea de una unión predestinada tenía un atractivo universal imposible de frenar. Y con cada nueva interpretación, el fuego de la especulación crecía más y más. Las lecturas,
no se limitaron a un solo mazo ni a una sola interpretación, lo cual aumentó aún más la sensación de que había un mensaje inevitable en el aire. Distintos lectores coincidían en símbolos similares: compromiso, unión, caminos que se encuentran y lazos que se fortalecen con el tiempo. La narrativa resultante era tan poderosa que atrapó incluso a aquellos que no creen en el tarot, simplemente porque el relato tenía una fuerza emocional única. Los defensores del misticismo celebraban lo que consideraban una prueba contundente, mientras que los incrédulos encontraban fascinante el fenómeno social desatado por la noticia. En ambos casos, el resultado fue el mismo: la historia alcanzó niveles de visibilidad impresionantes. Y en el centro de todo, los nombres de Zheng y Mahazin brillaban más que nunca, convertidos en los protagonistas indiscutibles de una predicción que nadie pudo ignorar. La viralidad de este suceso se explica por la mezcla perfecta entre misterio, romanticismo y la fascinación que siempre despierta la idea del destino. La posibilidad de que todo estuviera escrito en las cartas dio al público un motivo más para seguir de cerca cada movimiento de la pareja. Y como sucede con todas las historias que parecen salidas de un guión, la conversación se expandió rápidamente, alimentada por memes, comentarios y videos que circulaban sin parar en todas las redes sociales. Cada publicación se convertía en un nuevo espacio para el debate, con miles de interacciones que mantenían el tema en lo más alto de las tendencias. El magnetismo de la narrativa era innegable, y lo que más sorprendía era cómo se sostenía por sí misma, sin necesidad de confirmaciones ni desmentido. La historia del tarot había encontrado su propio camino para instalarse en la conversación global. La certeza con la que muchos seguidores tomaron la predicción habla también de la fuerza que tienen las emociones colectivas cuando se conectan con un relato cargado de esperanza. La idea de un matrimonio predestinado despertó sentimientos profundos, no solo entre quienes siguen de cerca a Zheng y Mahazin, sino también entre quienes simplemente se dejaron atrapar por el atractivo de la historia. En cada rincón, el tema era comentado con entusiasmo, como si la revelación de las cartas fuera un adelanto inevitable del futuro. Lo que podría haber quedado como una simple anécdota se transformó en un fenómeno viral, con miles de personas convencidas de que estaban presenciando el inicio de un nuevo capítulo en una historia que no deja de sorprender. Y es que, en definitiva, pocas cosas generan tanta fascinación como la idea de que el amor está escrito en el destino. La atención mediática se intensificó hasta el punto de que la lectura de tarot dejó de ser un tema marginal para convertirse en la noticia central en espacios dedicados al espectáculo. Punto 2. Cada gesto, cada palabra, cada símbolo era revisado con minuciosidad por analistas y seguidores que buscaban encontrar más pistas. La combinación de misticismo y romance se convirtió en el motor perfecto para mantener viva la conversación durante días. Y lo más llamativo fue que, a pesar de la intensidad del debate, nadie parecía querer soltar el tema. El magnetismo de la historia era tal, que incluso los silencios se interpretaban como confirmaciones, y las dudas se transformaban en nuevas razones para seguir hablando de él. La lectura de tarot había conquistado un lugar privilegiado en la memoria colectiva. La fuerza de este fenómeno demuestra cómo las historias que apelan al corazón y a la imaginación tienen la capacidad de trascender fronteras y superar cualquier límite. El caso de Zheng y Mahazin, envuelto ahora en el simbolismo del tarot, alcanzó una dimensión inesperada que superó cualquier otra narrativa previa sobre ellos. La sensación de estar ante algo inevitable se apoderó del público, que vivió cada detalle como si formara parte de una gran novela. La viralidad no fue un accidente, sino la consecuencia natural de una combinación perfecta de factores emocionales y culturales. Y así, una simple lectura de cartas se convirtió en el tema más comentado del momento, capaz de movilizar a miles de personas y generar un impacto imposible de ignorar.